La guerra del papado y los monjes exégetas de la era medieval, la Edad Media. Una época de fe profunda, donde la Iglesia católica reinaba suprema. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida, desde la cuna hasta la tumba. En este mundo, los monasterios eran faros de conocimiento, albergando a hombres y mujeres dedicados a la oración y al estudio. Entre ellos se encontraban los monjes exegetas, estudiosos de la Biblia que buscaban desentrañar los misterios de la palabra divina. Su trabajo era crucial, pues la Biblia era considerada la fuente última de verdad. Sin embargo, la interpretación de las Escrituras no estaba exenta de controversia. La línea entre la fe y la razón, a menudo, se volvía borrosa. Surgieron diferentes escuelas de pensamiento, y los monjes exegetas se encontraron en el centro de un debate que sacudiría los cimientos de la Iglesia. ¿Cómo conciliar la lógica humana con los dogmas de la fe? ¿Dónde residía la verdadera autoridad para interpretar la palabra de Dios? Estas preguntas resonarían a través de los siglos, dando forma a la Iglesia que conocemos hoy. La tarea de los exegetas no era sencilla. Se enfrentaban a textos antiguos, escritos en lenguas muertas, llenos de simbolismo y alegorías. Para comprenderlos, recurrían a la filología, la historia y la filosofía. Buscaban el significado literal, pero también el sentido alegórico y moral. Su objetivo era hacer accesible la palabra de Dios a sus contemporáneos. Pero esta búsqueda de la verdad a veces los llevaba a cuestionar las interpretaciones tradicionales, incluso las sancionadas por la Iglesia. Esto los puso en conflicto con la jerarquía eclesiástica, especialmente con el papado, que veía en la libre interpretación una amenaza a su autoridad. El escenario estaba listo para una confrontación épica entre la razón y la fe, personificada en dos figuras icónicas, Pedro Abelardo y Bernardo de Clairvaux. Los monjes exegetas, intérpretes de la palabra divina. En el corazón de la vida monástica latía la búsqueda del conocimiento. Los monjes, apartados del mundo, se dedicaban a la oración y al estudio. Entre ellos, los exegetas ocupaban un lugar especial. Eran los guardianes de la palabra divina, responsables de interpretar y transmitir el mensaje de las Escrituras. Su labor era esencial para la Iglesia, pues la Biblia era la fuente de la fe y la moral. La exégesis, el arte de interpretar textos sagrados, era una disciplina rigurosa. Dominábamos el latín, el griego y el hebreo, lenguas de la Biblia. Estudiábamos los comentarios de los padres de la Iglesia, buscando la sabiduría de los primeros cristianos. Utilizábamos la lógica y la razón para desentrañar el significado de las Escrituras, buscando el sentido literal, alegórico y moral. Su influencia se extendía más allá de los muros del monasterio. Sus comentarios bíblicos, copiados a mano, circulaban por toda Europa. Sus enseñanzas llegaban a obispos, sacerdotes y estudiantes. Los monjes exegetas eran puentes entre la sabiduría antigua y las nuevas generaciones. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de peligros. La interpretación bíblica era un campo minado. Cada palabra, cada frase, podía tener múltiples interpretaciones. La línea entre la ortodoxia y la herejía era delgada. Los exegetas, al cuestionar las interpretaciones tradicionales, se arriesgaban a la censura e incluso a la condena. Pedro Abelardo. La lógica de la fe. Pedro Abelardo, un brillante lógico y teólogo, encarnó el espíritu de la exégesis crítica. Nacido en la Bretaña francesa en 1079, Abelardo destacó desde joven por su inteligencia y sed de conocimiento. Dominaba las artes liberales y la lógica aristotélica, herramientas que aplicó al estudio de la teología. No temía la controversia, cuestionaba la autoridad incuestionable, incluso la de los padres de la Iglesia. Argumentaba que la fe debía basarse en la razón, no en la tradición ciega. Mi método, conocido como sic et non, sí y no,
Consistía en presentar argumentos contradictorios de las escrituras y los padres, buscando la reconciliación mediante la lógica. Su obra más famosa, Sic et Non, recopilaba 158 cuestiones teológicas controvertidas, presentando argumentos a favor y en contra. Abelardo no ofrecía soluciones definitivas, sino que invitaba a sus lectores a pensar por sí mismos. Este enfoque, revolucionario para su época, lo convirtió en un maestro popular, pero también le ganó la enemistad de la Iglesia. Su romance con Eloísa, una joven e inteligente alumna, terminó en tragedia. El tío de Eloísa, furioso, lo hizo castrar. Abelardo se refugió en un monasterio, pero su espíritu crítico no se apagó. Continuó escribiendo y enseñando, desafiando las interpretaciones tradicionales y defendiendo el derecho a la libre investigación. Bernardo de Clairvaux, defensor de la tradición. En contraste con la lógica desafiante de Abelardo, Bernardo de Clairvaux encarnaba la fe inquebrantable y la autoridad de la tradición. Nacido en una familia noble en 1090, Bernardo renunció a una vida de privilegios para unirse a la orden cisterciense, una rama reformada del monasticismo. Era un hombre de profunda espiritualidad, un místico que experimentaba la presencia divina de forma intensa. Mi elocuencia apasionada y mi defensa fervorosa de la fe me valieron una gran influencia en la Iglesia. Fui consejero de papas y reyes, un reformador que combatió la corrupción y la herejía. Para mí, la fe era un don divino, no un producto de la razón humana. Consideraba el enfoque racionalista de Abelardo como un ataque a la fe, una arrogancia intelectual que ponía en peligro la salvación de las almas. La lógica podía explicar la gramática, pero no los misterios de Dios. El conflicto entre Abelardo y Bernardo representó un choque de titanes, un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. Bernardo acusó a Abelardo de herejía y logró que fuera condenado por un concilio eclesiástico. Abelardo murió en 1142, su obra censurada y su reputación manchada. La victoria de Bernardo consolidó la autoridad de la Iglesia y la tradición, pero la tensión entre la fe y la razón persistiría. La controversia entre Pedro Abelardo y Bernardo de Clairvaux trascendió el ámbito personal. Fue un choque de titanes, una lucha intelectual que reflejaba la tensión fundamental entre la razón y la revelación, la filosofía y la teología. Abelardo, armado con la lógica aristotélica, abogaba por un acercamiento crítico a la fe. Sostenía que la razón humana, creada por Dios, tenía la capacidad de comprender y armonizar las verdades reveladas. Su método dialéctico buscaba conciliar las aparentes contradicciones en las escrituras y la tradición. Bernardo, por otro lado, defendía la primacía de la fe. Para él, la razón humana era limitada, cegada por el pecado original. Intentar comprender los misterios divinos a través de la lógica era un acto de soberbia, una intrusión en el dominio de la fe. La verdadera sabiduría residía en la humilde aceptación de la revelación divina transmitida por la Iglesia. El debate entre Abelardo y Bernardo tuvo un impacto profundo en la teología medieval. Por un lado, estimuló el desarrollo de la escolástica, un movimiento intelectual que buscaba conciliar la filosofía griega con la teología cristiana. Por otro lado, fortaleció la autoridad de la Iglesia como guardiana e intérprete del dogma religioso. La controversia entre Abelardo y Bernardo tuvo un efecto paralizante en la libertad intelectual dentro de la Iglesia. El temor a la herejía se extendió como la pólvora, y la Iglesia, decidida a mantener la ortodoxia, implementó medidas represivas. La Inquisición, establecida en el siglo XIII, se convirtió en el brazo armado de la Iglesia contra la disidencia religiosa. Los monjes exegetas, antes respetados como intérpretes de la Biblia, ahora se encontraban bajo sospecha. Sus textos eran examinados minuciosamente en busca de cualquier desviación del dogma oficial. Aquellos acusados de herejía enfrentaban juicios secretos, torturas y en algunos casos la muerte en la hoguera. La atmósfera de miedo y censura sofocó el debate teológico. Muchos intelectuales,
temerosos de sufrir el mismo destino que Abelardo, optaron por la autocensura. La creatividad intelectual se vio limitada y la Iglesia entró en un periodo de ortodoxia rígida. La Inquisición, aunque concebida con la intención de proteger la fe, terminó por obstaculizar la búsqueda de la verdad. La persecución de la disidencia creó un clima de miedo que silenció a muchos pensadores valiosos. La historia de la Inquisición sirve como un recordatorio de los peligros del fanatismo y la intolerancia. La confrontación entre Abelardo y Bernardo, así como la posterior sombra de la Inquisición, dejaron una marca indeleble en la Iglesia. La relación entre la razón y la fe, la libertad de pensamiento y la autoridad eclesiástica se volvieron temas delicados marcados por la sospecha y la desconfianza. La teología, una vez vibrante campo de debate, se volvió más cautelosa, más preocupada por la defensa del dogma que por la exploración de nuevas ideas. La escolástica, aunque floreció en los siglos posteriores, lo hizo bajo la atenta mirada de la Iglesia, que vigilaba cualquier indicio de herejía. El poder del papado se vio reforzado. La condena de Abelardo demostró que la Iglesia no dudaría en usar su autoridad para silenciar a los disidentes. La Inquisición, aunque inicialmente dirigida a grupos heréticos fuera de la Iglesia, se convirtió en una herramienta para controlar el pensamiento dentro de la propia institución. La controversia entre Abelardo y Bernardo nos recuerda que la búsqueda de la verdad a menudo implica conflicto y que la libertad de pensamiento es esencial para el progreso intelectual y espiritual. La historia de la Iglesia es una historia de tensiones entre la tradición y la innovación, la autoridad y la libertad de conciencia. La disputa medieval entre la razón y la fe, personificada en Abelardo y Bernardo, resuena aún en la actualidad. La ciencia y la religión, a menudo percibidas como fuerzas opuestas, continúan su danza compleja, interactuando de maneras a veces armónicas, a veces conflictivas. La herencia de Abelardo nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar dogmas y buscar la verdad con la ayuda de la razón. Su método dialéctico, aunque refinado a lo largo de los siglos, sigue siendo una herramienta valiosa para el análisis y la comprensión. Bernardo, por otro lado, nos advierte sobre los límites de la razón, la importancia de la humildad intelectual y la necesidad de reconocer que existen misterios que trascienden nuestra comprensión humana. La tensión entre la razón y la fe no se limita al ámbito religioso. En la ética, la política y la vida cotidiana, nos enfrentamos constantemente a decisiones complejas que requieren un equilibrio entre principios y evidencias, fe y duda. La historia de los monjes exegetas, con sus luces y sombras, nos deja una lección fundamental. La búsqueda de la verdad requiere tanto de la fe como de la razón. La fe sin razón puede degenerar en fanatismo, mientras que la razón sin fe puede conducir al escepticismo estéril. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha experimentado tanto los peligros de la represión intelectual como la riqueza del diálogo abierto. Es en el delicado equilibrio entre la fe y la razón, la tradición y la innovación, donde se encuentra el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y del misterio trascendente que nos llama.